Alfredo Bartolomé Grosso, historiador, pedagogo y escritor, fue autor de célebres libros para la enseñanza de la historia argentina. Maestro por sólida vocación, enseñó durante 68 años la historia de su patria a generaciones de argentinos. Con reconocimientos internacionales y homenajes en su honor, el éxito de sus textos hizo que se agotaran año tras año, con más de 1,5 millones de ejemplares publicados en todo el país. Alfredo B. Grosso, Historia de un libro. Alfredo Grosso nace el 15 de agosto de 1867 en Mercedes, Corrientes. Allí se habían afincado sus padres, Bartolomé Grosso y Antonia Carena, en 1852, oriundos de Génova. Se establecen con un negocio de ramos generales, pero la guerra de la Triple Alianza perjudica el comercio y deciden volver a Italia, con la intención de regresar. En 1874 vuelven a la ciudad de Mercedes, pero esta vez en la provincia de Buenos Aires. Cuando siendo muy niño, él nació en plena época de la guerra de la Triple Alianza. Y sus padres decidieron volver a Europa, eso fue en el año 1871, pero siempre decididos a volver, porque seguramente acá encontraron una cantidad de cosas que les hacía considerar que iban a progresar y que le iban a poder dar a sus hijos una educación como la que realmente tuvieron. Grosso aprende sus primeras letras en la escuela de Misia Margarita de Sá Pereira. Más tarde ingresa en el Colegio Franco-Argentino, del profesor Eduardo José Vitrí. Y él aprendió a hablar francés siendo niño en este colegio. Y aquí hay unos cuadernos antiquísimos, 1880 y 1879, que son los últimos años de la escuela primaria. Y son hechos en agradecimiento a sus padres por haberlo conducido por el camino del estudio, de la rectitud, de ser buena persona, y todo eso escrito en una forma realmente maravillosa. Cursa el secundario en la escuela número 1 del profesor José Bustos Fernández. Terminado el mismo, la familia se traslada a la ciudad de Buenos Aires en 1886. Ese año, Alfredo ingresa en la Escuela Normal de Profesores, hoy Mariano Acosta, donde recibe su diploma de profesor normal en 1890. En 1892 se casa con Emilia Isnardi, también de familia Ligur, con quien tiene 5 hijos. Era un hombre apuesto en su juventud. Lo atestiguan, por supuesto que esta es una foto de cuando se casó. Tenía 20 y algo de años. Y se casó con Emilia Isnardi, que esta es mi abuela y su mujer. Siendo profesor en la escuela de aplicación anexa, no considera didácticos los libros que se utilizan para la enseñanza de la historia. Es por esto que en 1891 comienza a escribir un texto según sus propias ideas pedagógicas. La obra de él tuvo un impacto importantísimo como formador de ciudadanos, desde el punto de vista de la moral cívica, desde el punto de vista de formar hombres y mujeres de bien. Tiene un gran valor porque llegan los textos de Grosso en un momento justo y apropiado. Estaba destinado a esa juventud que se iba a preparar en el molde de una fusión de culturas. Y nadie mejor que él para hacerlo del modo que realmente lo hizo. Fijó en los niños lo que es la identidad nacional. Porque él le dio entidad al pueblo. El texto de Grosso fue el que nos educó a todos. La masiva corriente inmigratoria, de la que él es genuino representante, genera un verdadero choque cultural cosmopolita. Esto motiva a Grosso a profundizar el conocimiento de la historia nacional y difundir el patriotismo entre los nuevos habitantes. Fue un choque muy especial de culturas y de todo, porque imagínense, los inmigrantes traían su religión, sus costumbres, su comida, su música. Es decir, gente de distintos orígenes, distintas razas, distintas creencias, distintas historias, distintas formas de comer, de ver, de trabajar. Y se encontraban de pronto con una sociedad que en algunos aspectos seguía los cánones coloniales. Merecía todos aquellos italianos, españoles, alemanes,
que fueron nuestros abuelos, que fueron nuestros padres, y que venían con esa noción de crear una nueva familia, un nuevo hogar, una nueva patria. Y eso era muy difícil de llevar a cabo y había que amalgamarlo. Y la mejor manera era considerar a todos iguales y todos con la educación. Y Grosso los ayudó. Los ayudó porque convirtió a sus hijos en ciudadanos. Les inculcó el amor a la patria, de una patria que estaba absolutamente en formación en todos los aspectos. La identidad nacional se da en ese marco de fusión de la cultura europea con la cultura autóctona. ¿Cuál fue su éxito? ¿Por qué fue exitoso Grosso? Tuvo una idea interesante, que no fue el único, pero llegó un momento en que se tomó conciencia que no había libros de historia para educar a los niños. Entonces él, en el año 1890, que él se recibe en ese año, y empieza y se encuentra que no tiene elementos para trabajar. Y empieza con apuntes. Esos apuntes, durante 2 años, los va elaborando y termina en un apunte que decide presentarlo a un concurso, se lo niegan, no lo reciben, y ese proyecto se transforma en su propia edición, él la costea y edita en 1893 su primer libro, Nociones de Historia Argentina. Para el año 1893, su legendario texto Nociones de Historia Argentina alcanza los 1000 ejemplares, con 125 páginas, sin ilustraciones y al precio de 60 centavos. Se agota y al año siguiente se edita la misma cantidad, ya con retratos de próceres. Tuvo éxito de inmediato. Primero que utilizaba un lenguaje muy sencillo, simple, adecuado al nivel de los niños de tercer grado. Por supuesto, es el iniciador en profusión de ilustraciones. No había ilustraciones. Los chicos les podías hablar con emoción de una batalla o de un acontecimiento del, la Revolución de Mayo o el 9 de julio, pero si ellos no veían lo que era la imagen, lo que significaba, no lo comprendían. Llevó a sus libros la imagen. Empezó en el 1894 con algunas figuras de próceres. Pudo llegar a darle cara, fisonomía, llevarlo a reconocer, a que el alumno en un momento determinado abra una página y diga, es Belgrano o es Laprida. Como novedad para la época, acompañan los textos las imágenes realizadas por el ilustrador Robati y más adelante por el artista catalán Francisco Fortuny. Francisco Fortuny, mi abuelo, nació en la Pobla de Montornès, Cataluña, el 2 de enero de 1864. Desde muy niño demostró tener un talento especial para el dibujo, el cual fue detectado por el conde de Güell, que fue el mecenas también de Gaudí posteriormente. En 1890 aproximadamente se instaló definitivamente en la Argentina, quiso mucho a la Argentina y realmente nunca más volvió a España. Fue realmente un enamorado de esta tierra. Su obra fue la vida de él, verdaderamente, porque fue un hombre que se abocó específicamente al dibujo, a la pintura, a la ilustración. Tengo entendido que el conocimiento entre mi abuelo y el profesor Grosso se establece a partir de 1910, alrededor de 1910, como consecuencia del trabajo que había hecho mi abuelo para Caras y Caretas. A partir de ese momento se crea esa dupla extraordinaria. Fue algo muy conveniente para ambos. Creo que fue una maravillosa coincidencia, realmente. En 1898, Grosso publica una versión ampliada de Nociones de Historia Argentina, titulada Curso de Historia Nacional. Son los textos que los alumnos, durante la escuela primaria y secundaria, llaman Grosso Chico y Grosso Grande, respectivamente. El enorme éxito de Nociones
permite su publicación desde la primera edición de 1893 hasta la última en 1961. En esta época, los libros son prácticamente el único material didáctico con que cuentan los maestros para educar a los niños. Estos no contienen atractivos que despierten su interés. Los alumnos leen y fijan conocimientos de memoria, método que Grosso rechaza. Intuye que es necesario dar vida al texto y lleva a cabo su propósito: ilustrarlo profusamente para inducir el conocimiento. Grosso es, sin duda, el primer autor de textos para la enseñanza de la historia que usa ilustraciones en abundancia. Desde la segunda edición y en adelante, su libro aparece ilustrado y es el más fiel auxiliar del maestro de historia y guía del alumno en el país. Gracias a esto, los niños pueden tener una idea clara del escenario de las batallas, las invasiones inglesas, el 25 de mayo de 1810, la Declaración de la Independencia, los símbolos de la patria y el rostro de sus próceres. Pueden seguir el recorrido de ejércitos y expediciones en mapas prolijamente trazados por la mano del propio autor. Grosso nos ha llevado de una manera u otra por senderos que van mucho más allá de lo que es la historia. Él dice, en este librito, dice: voy a concebir un curso de moral cívica. Es decir, su historia era para transmitir un curso de moral cívica. Incluía dentro del tema específico aquello que nos enseñan las virtudes teologales. Fe en Dios, fe en la patria, fe en la familia, fe en el hogar, fe en la comunidad, fe en la amistad, fe en lo que cada uno puede hacer con sus manos y con su cerebro. Esperanza de ver a la Argentina mejor en un mundo mejor. Entonces, aparte del idioma claro, las ilustraciones, la diagramación, era un elemento importante que interviene en esto, es que él destierra la memoria. No se debe estudiar de memoria. Grosso rechaza esto. Él concibe el tema de las preguntas pensando en que las prepararan los alumnos en su casa, su pregunta para llevar a la clase. Esa clase significaba que los alumnos se preguntaban entre sí y se contestaban entre sí. El maestro estaba de observador o de moderador, pero además lo que quería era que usaran sus propias palabras, que no repitieran las palabras del libro. Hay cada tanto un resumen de todo lo anterior, como por ejemplo este, que lo llama figuras evocativas, donde aparecen figuras de todo lo anterior para que sea el momento de repasar y recordar lo que se había visto anteriormente. Desde su primera edición, el descubrimiento, la conquista y la colonización del territorio americano es un tema ampliamente tratado por Grosso. Establece el poblamiento ancestral, al que denomina primitivos habitantes, hoy llamados pueblos originarios. Su libro es rico en imágenes que muestran las diferentes etnias, su localización, diversidad cultural, características físicas e identidad de cada grupo aborigen americano. Porque él habló exhaustivamente de las razas primitivas que existían en toda América, del norte al sur del continente, Estados Unidos, Canadá, hasta la Patagonia. Para adentrar a la historia nacional, Grosso introduce a Colón como un elemento indispensable para el entendimiento de la historia nacional. Transmitió la llegada de Colón a América y la derivación de esa gesta que es la cultura europea al Nuevo Mundo. Tenemos acá una edición de 1904, otra de 1910, del 33, 41 y 47. Esta es una edición de 1910. Este libro empieza con Colón, como siempre en sus libros. La de 1904 y 1910, que todavía no existía el monumento a Cristóbal Colón, no figura en su primera hoja, como figuran
en las otras tres, el monumento a Cristóbal Colón. La epopeya producida por Colón para Grosso era de importancia y significación primaria para el entendimiento de la cultura nacional y americana. Por propia decisión de su autor, el libro nunca tiene carácter oficial. Nunca tuvo editor. Él, digamos, era su propio editor. Él hacía las correcciones. ¿Por qué? Porque él era un liberal en el sentido filosófico del término, no en el término económico, ni político, ni ideológico. Él no quería estar condicionado. Él no quería que alguien le condicionara lo que él escribía. Era un hombre amante de la libertad. O sea, que sus programas eran propios. Y ahí, que los eligieran o no, dependía de lo que decían los maestros o los alumnos. En 1915, con motivo de los festejos por la inauguración del Canal de Panamá, se realiza la Exposición Internacional de San Francisco, Estados Unidos. Grosso es honrado con homenajes y distinciones. Recibe la medalla de oro en la categoría de editores, acompañada por un diploma de honor. La exposición de San Francisco, Panamá Pacific, fue de una gran importancia en su momento. Pongámonos en contexto, 1915. En 1915 había pasado recién un año de la inauguración del Canal de Panamá que permitió directamente el pasaje entre los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, lo cual rompía un aislamiento de ambos entre sí de 500 años por lo menos. Quiere decir que estas exposiciones no eran, digamos así, un espectáculo nada más, de ninguna manera. Eran una demostración de la creencia absoluta en la ciencia y en el progreso que tenían las sociedades de la época. El premio reconoce esa evolución histórica del país, premiando a una personalidad del país como era el profesor Grosso. El premio se llama Panamá Pacific International Exposition, San Francisco. En ese momento, San Francisco era la ciudad más importante del oeste de Estados Unidos. Acá tenemos el diploma que le fue otorgado al profesor Grosso. Es una intención que quiere celebrar un acontecimiento de gran envergadura geográfica, histórica, cultural y, por supuesto, ¿por qué no?, económica. En 1928 se jubila y se dedica a mejorar las ediciones de sus libros. En 1940 presenta la primera edición del libro Historia Argentina y Americana, Época Colonial. Él, durante toda su vida, hasta pocos meses de morir, se dedicó a trabajar en su obra. De muy viejito, tenía una enfermedad llamada de Pellet, no sé bien cómo se pronuncia, Pellet, que era una deformación de los huesos de la pierna, sobre todo de una, que le obligó a usar silla de ruedas y bastón en los últimos años. A pesar de eso, a pesar de todos los problemas que tenía, siguió escribiendo su libro. Siguió escribiendo su libro hasta el último día prácticamente, porque él vivía pensando en innovar, en cambiar, en establecer una cosa de novedad todo el tiempo para atraer la atención de los chicos y transmitir los conocimientos, por supuesto. En 1947, al cumplir 80 años, se le hacen múltiples homenajes y se forma una comisión en su honor, integrada por intelectuales de la época, entre los que figuran Jorge Luis Borges, León Benarós, Narciso Vinayán y Arturo Capdevila, entre otras personalidades. Son muchísimos y la verdad era lo más importante de la intelectualidad argentina. Pocos días antes de cumplir 93 años, Alfredo Bartolomé Grosso fallece en Buenos Aires el 4 de agosto de 1960. El profesor Grosso nos deja un importante legado. Se lo considera un adelantado en técnicas pedagógicas para la enseñanza en la escuela primaria argentina, un innovador al incluir abundantes ilustraciones para fijar conocimientos y acompañar sus textos de historia, un pleno difusor del americanismo, enseñando la historia completa de sus primitivos habitantes, del norte al sur del continente, consolidando la conciencia histórica de los argentinos y contribuyendo como pocos
a la formación de la identidad nacional. Muchas veces cuando llegábamos a visitarlo, se veía una larga fila de niños de guardapolvos blancos con sus maestros y con sus profesores, haciendo cola para entrar a la casa y saludarlo. Eso ocurría generalmente o en fiestas patrias, o el día de su cumpleaños, o bien un día que había recibido algún honor especial, alguna mención especial, y la gente lo recordaba y lo iba a saludar. Le llevaban flores, hay fotos de niños con flores, y con sus maestros, por supuesto, y él los recibía con una alegría indescriptible, porque esa era su vida y esa era su misión, enseñar a los niños. No solamente transmitía teoría o información, sino que la ejercitaba en su vida. Era un hombre que trabajó muchísimo en su libro, y esa fue la base del éxito. Se desprende de la lectura de sus libros el amor por lo que decía y para quién lo decía. Cuando debe recordarse un hombre que aportó cimientos fuertes, firmes, indelebles a una comunidad para llevarla a ser una nación, me doy cuenta sencillamente que a Alfredo Bartolomé Grosso se le dieron alumnos para enseñar historia que convirtió en ciudadanos que amamos a la patria. Realmente fue un ejemplo para todos nosotros y creo que es una figura que merece ser recordada.